El día que crucé las puertas de hierro del penal de máxima seguridad de Toluca, la lluvia de noviembre caía con una furia tan antigua, tan pesada, que sentí que el cielo mismo intentaba arrancarme los pecados que nunca cometí. Me quedé de pie frente a la caseta de guardia, sosteniendo una bolsa de papel de estraza. Adentro llevaba un teléfono celular que ya no encendía, una cartera con 800 pesos arrugados y un reloj de pulso que mi padre me había regalado el día que cumplí 30 años. 9 años. 9 años enteros estuve enterrado en vida entre esos muros de concreto por un crimen que no era mío, mientras el mundo allá afuera seguía girando, implacable, como si yo nunca hubiera existido. Mi nombre es Francisco Cárdenas. Tengo 64 años. Construí Logística Cárdenas con mis propias manos, empezando con un solo camión destartalado y una bodega que se caía a pedazos en las zonas industriales de Monterrey. La convertí en un imperio de transporte valorado en 800 millones de pesos, moviendo mercancía por todo el norte de la República. Tenía 400 empleados que me saludaban por mi nombre de pila, dándome los buenos días con una sonrisa sincera. Tenía una hija, Lorena, que era el aire que yo respiraba, mi única razón para abrir los ojos cada madrugada. Tenía una esposa, Carolina, que yo juraba que me amaba con el alma. Y tenía un socio, un compadre llamado Diego, en quien confiaba más que en mi propia sombra. Cada una de esas cosas, sin excepción, resultó ser un espejismo, una mentira disfrazada de vida. El infierno se desató en la primavera de 2015. Los auditores del SAT y agentes de la Fiscalía Federal cayeron en mi oficina con una montaña de carpetas que me helaron a sangre. Empresas fantasma de las que yo jamás había escuchado. Cuentas en paraísos fiscales a mi nombre. Facturas por servicios que nunca existieron. Transferencias a proveedores que eran puro humo. Mi contador, un hombre al que le había dado trabajo y confianza durante 11 años, se paró en el centro de mi propia sala de juntas y le dijo a los investigadores, mirándome a los ojos, que yo personalmente le había ordenado falsificar los libros. Lo dijo sin que le temblara un solo músculo de la cara, mientras yo lo miraba desde el otro lado de la mesa, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Mi abogado penalista me dijo después que era la trampa financiera más perfecta y perversa que había visto en sus 30 años de carrera. El juez y el jurado solo vieron a un empresario rico que se había atragantado de avaricia. Me dieron 12 años. Cumplí 9 por buena conducta. Carolina fue a visitarme al penal 2 veces durante el primer año. Las 2 veces lloró a mares. Me juró por Dios que estaba luchando por mí, que sabía que yo era inocente, que me iba a esperar toda la vida. Los papeles del divorcio me llegaron a la celda 14 meses después de mi condena. Venían con una carta corta, fría. Decía que no podía poner su vida en pausa, que había encontrado a alguien que sí podía estar presente, de esas formas en las que yo, encerrado como un animal, ya no podía. Tiempo después me enteré de que ese alguien era Diego. No me sorprendió. A esas alturas ya casi nada me sorprendía. Lo que verdaderamente me rompió el alma en 1000 pedazos fue Lorena. Mi niña tenía 27 años cuando me pusieron el uniforme a rayas. Era gerente de mercadotecnia en una empresa de tecnología en Monterrey. Le iba muy bien, era feliz. Estaba comprometida con un muchacho llamado Tomás, un buen hombre al que yo le tenía aprecio. Tenía un futuro brillante que ella misma se había forjado. Pero cuando cayeron los cargos, la empresa que ahora Diego manejaba a su antojo canceló de tajo el contrato que tenían con la agencia de Lorena, alegando un ridículo conflicto de intereses. Su agencia, por miedo, la despidió. La familia de Tomás lo presionó día y noche para que se alejara de la hija de un criminal convicto. El compromiso se hizo polvo. Mi hija pasó 3 años intentando recoger los pedazos de su vida, hasta que no pudo más y se mudó a Saltillo, buscando empezar de cero en una ciudad donde nadie conociera el peso maldito de su apellido. Yo no me enteré de nada de esto por boca de Lorena. Ella me escribió cartas sagradamente durante los primeros 2 años. Cartas alegres, llenas de luz, que ahora entiendo fueron construidas palabra por palabra para protegerme, para que yo no sintiera el peso aplastante de la cruz que ella estaba cargando. Luego, las cartas cambiaron. Se volvieron cortas, vacías de detalles, y un día simplemente dejaron de llegar. Yo le marcaba desde el teléfono público del penal. A veces contestaba. Siempre me decía que estaba bien, pero no estaba bien. Y yo era un fantasma impotente detrás de esos muros, sin poder hacer absolutamente nada para salvarla. Lorena tuvo un hijo, mi nieto, Mateo. Nació 3 años después de que me encerraran. El cobarde de su padre los abandonó cuando el niño apenas tenía 1 año y medio.
Mi hija lo estaba criando completamente sola en un departamentito de 2 recámaras en Saltillo, trabajando de sol a sol como recepcionista en un consultorio dental. Manejaba un coche viejo con más de 300,000 kilómetros encima. Recortaba cupones del periódico para que les alcanzara la quincena. Mi niña, la misma que había crecido corriendo en una casona de 1,000 metros cuadrados en San Pedro Garza García, estaba contando los centavos para poder darle de comer a mi nieto. Mientras tanto, Diego estaba viviendo en mi casona de San Pedro. Se había casado con Carolina. Estaba dirigiendo la empresa que a mí me costó sangre levantar, dándose baños de pureza en las revistas de negocios donde se presentaba como el gran fundador. Se sentaba en mi silla, en la cabecera de la mesa de juntas que yo compré, y estacionaba su auto de lujo en el lugar que tenía mi nombre, al que simplemente le había mandado poner una placa con el suyo. Me enteré de toda esta podredumbre a través de un investigador privado llamado Ramón Delgado. Lo contraté con los últimos ahorros que me quedaban, un dinerito en una cuenta olvidada que a Diego se le pasó por alto cuando estaba desmembrando mi vida. Ramón tenía 61 años. Era un excomandante de la policía ministerial que había renunciado por un pleito con sus superiores sobre cómo se había manejado un caso. Un pleito que, en el fondo, era una objeción moral. Ramón no soportó ver cómo encerraban al hombre equivocado. Cuando le marqué desde el teléfono de monedas de la prisión y le conté mi historia, se quedó en silencio un largo rato. Luego, con una voz rasposa, me dijo: «Conozco tu expediente. Siempre supe que algo apestaba en ese caso». Eso fue suficiente para mí. Lo que Ramón desenterró en los meses siguientes convirtió todo lo que yo creía saber en un monstruo de 1000 cabezas. Diego llevaba 4 años robándole a la empresa antes de que me arrestaran. Cantidades pequeñas al principio, y luego mordidas gigantescas conforme se fue sintiendo intocable. Cuando el desfalco llegó a un punto en que nuestro auditor interno estaba a punto de dar la voz de alarma, Diego tomó su decisión. Él y Carolina, quienes ya eran amantes desde al menos 2 años antes de que me pusieran las esposas, contrataron a un tipo llamado Esteban Molina, un contador forense muy conocido en el bajo mundo por hacer trabajos limpios para clientes sucios. Esteban reescribió toda la historia. No solo escondió el robo de Diego, lo redirigió. Cada peso robado, cada transacción fraudulenta, fue alterada para que pareciera obra mía. Abrieron cuentas a mi nombre usando documentos personales a los que Carolina tenía acceso en nuestra propia casa. Falsificaron facturas con fechas antiguas. Falsificaron mi firma en hojas de autorización que yo en mi vida había visto. Cuando el SAT cayó sobre nosotros, no tenían por qué buscar en otro lado. La evidencia era una obra de arte oscuro, y toda me apuntaba directo al pecho. Ramón me puso todo esto sobre la mesa en una fondita cerca de la central de autobuses, durante mi primera semana en libertad. Deslizó una carpeta manila sobre el mantel de plástico y me dejó leer en silencio mientras mi café de olla se quedaba helado. Le pregunté por Esteban Molina. Ramón me dijo que el contador estaba en una situación precaria. Había hecho exactamente lo que Diego le pagó por hacer, y le habían pagado una fortuna, pero la llave del dinero se había cerrado. Diego lo cortó de tajo en el momento en que el juez dictó mi sentencia. Esteban había huido a Torreón. Sobrevivía llevando contabilidades pequeñas, cargando con ese tipo de culpa que te envenena la sangre, que se manifiesta como un insomnio crónico y botellas de tequila vacías a mitad de la semana. Ramón se le había acercado de manera informal, solo platicando, y Esteban no negó nada. Simplemente se quedó mirando por la ventana y murmuró que suponía que algún día el diablo vendría a cobrar de la factura. Los hombres desesperados toman las peores decisiones, le dije a Ramón. Él asintió lentamente, pero son los mejores testigos. Pasé 3 semanas respirando en la sombra antes de mover una sola pieza. No busqué a Diego. No pasé manejando frente a mi antigua casa. No dejé que ningún ex empleado o conocido supiera que yo había vuelto al mundo. No era exactamente invisible, pero en 9 años encerrado aprendí que la paciencia es un cuchillo mucho más afilado que la rabia, y yo planeaba usar ese cuchillo con precisión quirúrgica. Primero fui a ver a Lorena. Abrió la puerta de su departamento un martes por la tarde. Se me quedó viendo fijamente durante 5 segundos eternos antes de poder articular palabra. Tenía los ojos de su madre, pero la terquedad de mi mandíbula, y pude ver los 9 años de ausencia tatuados en su rostro, de una forma que no tenía nada que ver con la edad, sino con el peso aplastante de haber cargado el mundo entero ella sola. «Papá», dijo, y la voz se le quebró hasta desaparecer. Nos sentamos en la pequeña mesa de su cocina durante 3 horas. Mateo estaba haciendo la tarea en el cuarto de al lado.
Cada pocos minutos yo escuchaba cómo se movía en la silla o canturreaba algo bajito. Lorena me contó todo lo que se había guardado en las cartas. El despido, el novio que huyó, los años de tragar tierra para empezar de nuevo. Lo desgarrador que era explicarle a un niño tan chiquito por qué su mamá a veces lloraba en silencio cuando creía que él ya estaba dormido. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté con un nudo en la garganta. Ella envolvió su taza de café con ambas manos. Porque tú estabas allá dentro y yo estaba acá afuera, y ninguno de los dos podía hacer absolutamente nada al respecto. ¿De qué te hubiera servido saberlo? No supe qué contestarle a eso. Pero lo que sí tenía era un propósito, y se lo dije. Le dije que no me había pasado 9 años pudriéndome en una celda sin hacer nada. Le dije que allá adentro había construido algo que no tenía paredes ni actas constitutivas, pero que era tan real como el aire. Un caso. Un plan. Una maquinaria perfecta para recuperar todo lo que nos habían robado. Ella me miró con esa expresión tan suya, la misma que pone cuando cree que estoy subestimando el peligro. Papá, me dijo suavemente, Diego tiene millones, tiene abogados de sobra y lleva 9 años atrincherado en el poder. Nosotros tenemos un departamento rentado y un carro al que le falla el alternador. Nosotros tenemos la verdad, le contesté, y tenemos algo que él ignora por completo. Ella levantó una ceja. ¿Qué? A mí. Él cree que soy un viejo roto que regresa a casa con las manos vacías. Cree que lo máximo que puedo hacer es ladrar de coraje. No tiene la menor idea de lo que he estado preparando. Se quedó callada un instante. Luego giró la cabeza y gritó hacia el cuarto. Mateo, ven acá, mi amor. Hay alguien que quiero que conozcas. Mi nieto entró a la cocina. Traía un lápiz atorado detrás de la oreja y una hoja de ejercicios de matemáticas en la mano. Tenía 6 años. Era bajito para su edad. Tenía los ojos de Lorena, y lo notaría después, mi misma costumbre de quedarse completamente inmóvil cuando estaba analizando algo. Me escrutó de arriba a abajo con esa honestidad brutal que los niños pequeños usan con los extraños antes de decidir si confían o no. «Él es tu abuelo», le dijo Lorena. El niño me estudió. «Tú estabas en la cárcel», dijo. No fue un reclamo, fue solo un dato que estaba acomodando en el archivo correcto de su mente. «Así es», le respondí, «pero no hice lo que dijeron que hice». Lo pensó un momento. «Como una condena injusta», dijo. «Aprendimos de eso en la escuela». «Exactamente así». Asintió, satisfecho con la lógica, y se trepó a la silla junto a mí como si nos conociéramos de toda la vida. «A ver, enséñame en qué estás trabajando», le dije señalando su hoja. La extendió sobre la mesa, entre los dos. En ese preciso instante, mirando sus pequeños dedos sobre los números, supe exactamente por qué iba a pelear. Encontrar a Esteban Molina me tomó una semana. Ramón me dio su dirección en Torreón y un mapa detallado de su rutina. Manejé hasta allá un jueves, solo. Lo encontré en un café de barrio que usaba como oficina improvisada por las mañanas. Era más bajito de lo que imaginaba. Unos 50 y tantos años, el pelo ralo y esa inmovilidad nerviosa de los hombres que pasan su vida entera intentando pasar desapercibidos. Me senté frente a él sin pedirle permiso. Levantó la vista de su computadora. Su cara fue un desfile rápido de emociones. Primero reconocimiento, luego terror puro, y al final, algo muy parecido al alivio. Eso me sorprendió. «Señor Cárdenas», murmuró. «Así es. ¿Cómo me encontró?» «¿Importa?» Cerró la laptop, le temblaban las manos. «Imaginé que me encontraría tarde o temprano», dijo con la voz rasposa. «Desde que supe que salió he estado pensando en qué le iba a decir». Me incliné sobre la mesa. «Entonces, dígalo». Lo que Esteban me soltó durante los siguientes 90 minutos rellenó cada hueco oscuro que Ramón no había podido iluminar. Diego lo había contactado a finales de 2014, por medio de un coyote de bienes raíces comerciales. La oferta era simple: maquillar los libros, hacer que el rastro de sangre llegara hasta mí, cobrar un maletín de dinero y desaparecer. Esteban se convenció a sí mismo de que yo, siendo un empresario rico, seguro era culpable de algo de todos modos. Que los ricos siempre tienen las manos sucias, que él solo estaba haciendo un trabajo técnico. Se creyó su propia mentira durante unos 6 meses, pero luego me dictaron sentencia. Luego vio cómo Lorena lo perdió todo. Leyó un reportaje sobre el infierno de mi hija en un periódico local. Desde ese día no había podido dormir más de 4 horas seguidas.
Necesito saber si estás dispuesto a firmar una declaración jurada, le dije mirándolo fijo. Una confesión total de lo que se hizo, cómo se hizo, las órdenes exactas que te dio Diego y cuánto te pagó. Si hago eso, tragó saliva, Diego va a venir por mí. Me va a destrozar. Diego no va a estar en posición de destrozar a nadie nunca más. Se quedó en silencio. ¿Y yo qué gano? No aparté la mirada. Ganas dejar de cargar con este muerto. Ganas poder mirarte al espejo sin asco. Y además de eso, hablaré con el fiscal federal sobre tu cooperación. Les dejaré muy claro que te presentaste voluntariamente y entregaste todo. No puedo prometerte qué decidirán ellos. Lo que sí te prometo es que si te quedas callado, te va a ir 1000 veces peor. Porque voy a derrumbar este castillo de naipes contigo o sin ti, y te conviene estar del lado correcto cuando todo se venga abajo. Se quedó mirando el tráfico por la ventana durante un tiempo que pareció eterno. Finalmente suspiró. Lo tengo todo. Guardé copias de absolutamente todo. Me dije a mí mismo que era mi seguro de vida. Los documentos originales, las estructuras de las cuentas, mis correos con Diego, todo. No dejé que mi cara mostrara ninguna emoción. Bien, le dije. Tráemelo. Manejé de regreso a Monterrey con una carpeta manila en el asiento del copiloto que valía más que mi propia vida. Ramón y yo pasamos 2 semanas ordenando el arsenal, los papeles de Esteban, el rastreo de dinero que Ramón había conseguido, el peritaje de un segundo contador forense firmado ante notario que certificaba que los libros originales habían sido alterados con dolo. Y la cereza del pastel. Un especialista en informática forense logró recuperar cadenas enteras de correos entre Diego y Esteban de una cuenta que Diego juraba haber borrado de la faz de la tierra. Los correos eran asquerosamente detallados. Eran la soga para su cuello. Contenían sus órdenes, palabra por palabra. Cuando estuve listo, llamé a Diego. Contestó al tercer tono. Su voz tenía esa textura suave y arrogante de los hombres que llevan demasiado tiempo viviendo en la comodidad y creen que son intocables. Pronunció mi nombre con la calidez fingida de quien maneja un problema de relaciones públicas, no de quien saluda a un amigo. Pancho, supe que ya estás afuera. ¿Cómo te trata la vida? Me trata muy bien, Diego, le contesté. Me gustaría pasar a la casa a platicar. Hay un par de cosas que tenemos que arreglar. Un silencio sepulcral en la línea. ¿La casa en San Pedro? ¿Te refieres a...? Esa misma, el domingo a las 9 de la mañana. Otro silencio. Más largo y pesado. Pancho, sinceramente no creo que sea buena idea. Carolina está... Dile a Carolina que voy para allá. Los veo el domingo. No esperé su respuesta. Le colgué. El domingo por la mañana manejé hasta San Pedro Garza García, en un sedán modesto que Ramón me prestó. Llevaba ropa limpia, decente, pero nada ostentosa. Lo había pensado mucho. No quería parecer un hombre que llegaba armado hasta los dientes. Quería que Diego viera exactamente lo que él creía haber creado. Un viejo acabado, derrotado, fácil de aplastar. La gran puerta de caoba se abrió antes de que yo pusiera un pie en el escalón. Era Carolina. 15 años de dormir en la misma cama y 9 años de encierro habían producido una versión de ella que yo reconocía en los huesos, pero no en el alma. Llevaba puesta la misma expresión de Diego, esa máscara de tranquilidad plástica que se les queda a los que han vivido una mentira tanto tiempo que ya no saben cuál es la verdad. Walter, murmuró. Se corrigió de golpe, nerviosa. Pancho, hola. Carolina. La sala había sido redecorada 2 veces. Los muebles de madera pesada que yo elegí ya no estaban. Las fotos de nuestra familia habían desaparecido. En su lugar había cuadros minimalistas, de esos que cuestan una fortuna pero no te hacen sentir nada. Diego estaba de pie junto a la chimenea, con la postura del macho alfa en su territorio. Estaba más gordo de lo que recordaba. Llevaba puesto un suéter de cachemira que seguramente costaba más que el coche en el que llegué. Me miró con una sonrisa que intentaba ser amistosa, pero que apestaba a miedo. «Pancho», dijo extendiendo la mano. «Qué bueno verte». No le di la mano. Caminé hasta el sillón más cercano a la puerta, me senté y esperé. Él bajó el brazo, incómodo, y se sentó frente a mí. Carolina se quedó parada cerca del pasillo, como un fantasma que no sabe si asustar o salir corriendo. «Entiendo que has pasado por un infierno, Pancho», empezó Diego con voz de cura barato. «Y quiero que sepas que, si tienes algún resentimiento contra mí...». «No tengo resentimientos, Diego», lo interrumpí. «Tengo pruebas».
El silencio que cayó en esa sala fue de una textura muy particular. Ese tipo de silencio denso que solo ocurre cuando todos los presentes dejan de fingir al mismo tiempo. Tengo la confesión notariada de Esteban Molina. Tengo los documentos originales que usó para falsificar la auditoría. Tengo tus correos electrónicos, Diego. Sí, esos que creíste haber borrado para siempre. Esos donde detallas todo el teatro, con pelos y señales, porque fuiste tan soberbio que creíste que jamás tendrías que rendirle cuentas a nadie. Tengo el peritaje de un contador forense, el reporte de un ingeniero en sistemas, y suficiente papel para que la Fiscalía General de la República se dé un festín contigo. La cara de Diego parecía estarse desarmando. Carolina se quedó tiesa, como estatua de sal. Me usaste de chivo expiatorio, le dije clavándole la mirada. No porque yo hiciera nada malo, sino porque te estabas robando el dinero a manos llenas y necesitabas a quién echarle la culpa. Porque querías mi empresa, querías a mi esposa y querías mi casa. Y yo fui la solución perfecta para todos tus caprichos. Le destruiste la vida a mi hija. Le robaste a mi nieto a su abuelo durante los primeros 6 años de su vida. Y lo hiciste sin perder una sola noche de sueño. Durmiendo en esta casa que tú no construiste y que no te mereces. Diego por fin encontró la voz, aunque le temblaba. Cualquier cosa que creas que tienes. Saqué una grabadora y le puse play. Era la voz de Esteban. Clara, monótona, grabada en aquel café de Torreón con un equipo que Ramón me ayudó a esconder. Era Esteban narrando el fraude paso a paso. Las empresas factureras, las cuentas offshore, la falsificación de mis firmas, repitiendo las órdenes exactas de Diego, los montos, las fechas, el pacto de sangre para hundirme. Dejé que la cinta corriera durante 4 minutos exactos. Luego la apagué. La casa estaba tan en silencio que se escuchaba el zumbido del refrigerador en la cocina. Diego miró a Carolina. Ella le devolvió la mirada con una expresión que yo jamás le había visto. Una mueca de terror pudo que no supe descifrar por completo. Cualquier cosa que los hubiera mantenido unidos bajo ese techo todos estos años, definitivamente no era amor. Lo vi con una claridad cegadora. Era complicidad. Eran 2 cómplices amarrados por un pecado que ya no podían ocultar. Se miraban como se miran los náufragos cuando el barco por fin se parte en 2. ¿Qué es lo que quieres?, escupió Diego al fin. Quiero mi empresa. Quiero esta casa. Quiero hasta el último centavo, cada activo, cada propiedad que compraste con el dinero que me robaste mientras yo me pudría en la cárcel. Quiero que escribas una confesión completa y que colabores con los federales, porque de todos modos van a venir por ti en cuanto cruce esa puerta. Quiero que Carolina firme una declaración jurada admitiendo que sabía del fraude desde el día 1 y que renuncie a cualquier derecho sobre los bienes. Y quiero que los dos entiendan muy bien esto. A mi hija y a mi nieto se les va a reparar el daño económico hasta el último peso, y de cualquier otra forma que mis abogados decidan. «Estás loco», siseó Diego. Su voz ya no tenía barniz. Sonaba a lo que era, una rata acorralada. «No puedes probar». «Puedo probarlo todo». Me levanté lentamente. Estuve encerrado en una jaula 9 años, Diego. No me pasé ese tiempo llorando por los rincones. Me lo pasé planeando. Tú tenías todas las ventajas del mundo, y yo solo tenía tiempo. Y lo usé mejor que tú. Carolina habló por primera vez. Su voz sonaba hueca, vacía de todo lo que alguna vez amé en ella. ¿Qué va a pasar conmigo? La miré. Sentí algo en el pecho, pero no era lo que yo esperaba sentir. No era rabia. Era una tristeza mansa, cansada, esa sensación de alivio cuando por fin sueltas un costal de piedras y te das cuenta de cuánto tiempo llevabas cargándolo. «Vas a cooperar con la fiscalía», le dije. «Vas a firmar lo que mis abogados te pongan enfrente. Vas a decir la verdad, toda la verdad. A cambio de eso yo no pediré cárcel para ti. Dejaré que el Ministerio Público decida tu suerte. Pero si escondes un solo papel, si intentas jugarme chueco, te juro por Dios que me voy a encargar de que todo México sepa exactamente qué hiciste y cuándo lo hiciste». Ella asintió, una sola vez. No volvió a mirar a Diego. La negociación con los buitres de sus abogados duró 11 días. Intentaron amenazarme, claro. Hablaron de prescripción de delitos, quisieron invalidar la confesión de Esteban, hasta insinuaron demandarme por difamación. Todo el mundo en esa mesa sabía que era un farol desesperado. Yo me senté a escuchar sus patadas de ahogado con mi abogado al lado, y no levanté la voz ni una sola vez. Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho ese domingo en mi sala.
el resto era puro papeleo. Diego se declaró culpable de fraude fiscal federal, asociación delictuosa y falsificación de documentos. Le dieron 10 años en un penal federal, con posibilidad de salir bajo fianza a los 7. Sus abogados lo vendieron a la prensa como cooperación a cambio de clemencia, una mentira técnica que no cambiaba el hecho de que estaba hundido. Carolina firmó todo. Evitó la cárcel a cambio de entregarle a la fiscalía hasta las actas de nacimiento. Empacó sus cosas, se fue a vivir a casa de su hermana en Mérida, y no he vuelto a escuchar su voz desde entonces. A Esteban Molina le dieron 1 año y medio de sentencia suspendida, 3 años de libertad condicional y la prohibición de por vida de volver a ejercer como contador. Entregó hasta el alma. Cuando todo terminó, me mandó una carta escrita a mano que dejé sin abrir durante 2 semanas. Cuando por fin la leí, eran 4 párrafos que terminaban diciendo: sé que esto no repara los años que le ayudé a robarle. Perdóneme. No es suficiente, pero es lo único que me queda por dar. Metí la carta en un cajón y ahí se quedó. La empresa estaba hecha pedazos, mucho peor de lo que aparentaba. El estilo de Diego era pura fachada, aparentar riqueza mientras las tripas del negocio se pudrían. Los clientes de toda la vida nos habían abandonado. Los grandes contratos de logística del norte estaban perdidos. 2 de las bodegas principales operaban a la mitad de su capacidad. El consejo de administración, que Diego había llenado con sus títeres, huyó como ratas cuando vieron de dónde soplaba el viento. Solo quedaron 4 consejeros, los viejos lobos que subieron conmigo desde el principio. Los mismos que en secreto nunca se tragaron el cuento de mi culpabilidad. Levantar la empresa de las cenizas me tomó más tiempo que conseguir justicia. Lorena regresó a Monterrey. No quiso entrar a trabajar conmigo de inmediato y yo respeté su decisión. Pero volvió a la ciudad. Rentó un departamento bonito y metió a Mateo a un colegio con un excelente programa de artes, porque resultó que el niño heredó el ojo clínico de su abuela para los colores y las proporciones, una ironía que decidí tomar como un chiste negro del universo. Mateo y yo inventamos un ritual. Todos los sábados por la mañana desayunamos en una fondita a 2 cuadras de su escuela. Él me cuenta qué tal le fue en la semana, y yo le cuento historias de cuando su mamá era niña. Le hablo de su bisabuelo, un hombre de campo que levantó un negocio de la nada en otros tiempos, y que se lo heredó a personas que resultaron tener una definición muy torcida de lo que significa merecer. Mateo escucha mis historias con esa misma inmovilidad absoluta que le vi la primera noche, frente a su tarea de matemáticas. Está construyendo algo en esa cabecita suya. Una brújula para entender el mundo y saber en dónde está parado. Y yo siento el peso sagrado de ser parte de esa construcción. Una tarde, unos 8 meses después de recuperar mi casa, estaba sentado en la terraza del patio trasero. Miraba cómo el sol de octubre pintaba todo de ese dorado viejo y melancólico que solo se ve en el otoño. Adentro, escuchaba a Mateo ayudándole a Lorena a poner la mesa para cenar. Discutían muertos de risa sobre si los tenedores van del lado izquierdo o del derecho, y Lorena soltó una carcajada cuando Mateo sentenció que los tenedores debían ir donde tuviera más sentido geométricamente. Pensé en la carta de Esteban, guardada en el cajón. Pensé en Carolina, sudando en Mérida, cargando sobre los hombros el peso de las decisiones que tomó. Pensé en Diego, pudriéndose en un penal federal, masticando ese aburrimiento amargo de los hombres que se creyeron demasiado listos para caer y que descubrieron muy tarde que no lo eran. Y pensé en algo que Lorena me preguntó 2 semanas después de que Diego firmó su condena. Me preguntó si alguna vez tuve miedo de que el odio me hiciera más daño a mí que los 9 años de encierro. No le contesté en el momento. Lo mastiqué durante 3 días hasta que entendí la respuesta. Y fue esta. Lo que yo sentía en el pecho no era odio. El odio es ciego. Es un ácido que te come por dentro. Lo que yo sentía era precisión. La decisión inquebrantable de ser más inteligente que mi enemigo. El compromiso de trabajar más duro, de esperar más tiempo, de documentar cada papel, de hablar bajito y de no mover un solo músculo de la cara hasta que llegara el momento de dar el golpe. Eso no es odio. Así es como se ve un hombre que se niega rotundamente a dejar que la peor tragedia de su vida se convierta en lo único que lo define. Ella me miró con ternura y me dijo: «Papá, vas a tener que trabajar en verte un poquito menos intenso cuando te manden llamar los maestros de Mateo». Le prometí que haría el esfuerzo. Quiero ser muy claro sobre el tema de la indemnización por encarcelamiento injusto, porque es una realidad cruda y la mayoría de la gente no tiene idea de cómo funciona la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, ni de lo miserable que es. El gobierno te da una compensación base si te exoneran.
Ahorita ronda como el 1.000.000 de pesos por cada año que te robaron. Por 9 años son 9 millones de pesos. Suena a mucha lana hasta que te pones a hacer cuentas. Hasta que sumas los millones que dejé de ganar, el valor de la empresa que me saquearon, el daño irreparable a la carrera de mi hija y el hecho maldito de que no hay cheque en este mundo que me devuelva un solo día de los primeros 6 años de vida de mi nieto. Las demandas civiles contra Diego y Esteban siguen su curso. Mis abogados aseguran que vamos a recuperar una fortuna. Pero no se trata del dinero, aunque el dinero importe. Se trata de que un juez federal ponga en un papel oficial que lo que me hicieron fue una bajeza, que fue un crimen, y que los que lo hicieron van a pagar por ello. Lograr que el gobierno admitiera su error me tomó 9 años en la sombra, y 20 meses de sangre, sudor y lágrimas estando afuera. Y quiero que quien me escuche entienda 2 cosas. Que sí se puede ganar, pero que no es rápido. Y que esa lentitud, esa burocracia infinita, es un castigo en sí mismo del que nadie habla. Hay cosas que jamás voy a recuperar. Los años que Lorena pasó tragando tierra para salir adelante sola. Las noches que Mateo se durmió sin un abuelo que le contara un cuento. Esos días ordinarios. Esos martes cualquiera que sumados forman una vida entera, y que a mí simplemente me arrancaron de tajo y tiraron a la basura. Ningún tribunal y ninguna demanda millonaria me va a devolver eso. Ese es un duelo que nos pertenece solo a mí, a mi hija, y a un niño de 6 años que un día me miró muy serio y me dijo que se le hacía muy injusto que nos hubiéramos extrañado durante tanto tiempo. Le dije que sí, que era muy injusto, pero le dije que ya se había acabado. Le prometí que de ahora en adelante, cada mañana de sábado en la fondita era nuestra. Que cada cena donde los tenedores acabaran del lado equivocado de la geometría era nuestra. Que cada martes ordinario y aburrido era nuestro. Y que nos los íbamos a devorar todos. Él se quedó pensando y me contestó: «Está bien, abuelo, pero sigo creyendo que los tenedores van a la izquierda». Y tiene razón. De hecho, ahí van. Si estás escuchando esto al calor del fogón y llevas a cuestas una traición como la que yo cargué, si alguien usó tu confianza como un tapete para limpiarse los pies y destruirte, quiero decirte algo mirándote a los ojos. Los que te lastimaron creyeron que habían calculado el costo de sus actos. Se equivocaron. No calcularon tu paciencia. No calcularon la fuerza de un espíritu que ya no tiene nada que perder y tiene todo por demostrar. No calcularon de lo que es capaz un hombre cuando decide que a su historia todavía le faltan muchas páginas por escribir. Diego creyó que yo era un viejo roto. También se equivocó en lo de viejo. Mi nombre es Francisco Cárdenas. Levanté un imperio de 800 millones y una casona en San Pedro, y construí una vida desde las cenizas. Y un cobarde al que yo llamaba hermano me lo arrebató todo mientras yo estaba de espaldas. Pasé 9 años en una tumba de concreto que no estaba hecha para un hombre inocente. Salí de ahí con 800 pesos, un celular muerto y un plan perfecto. Recuperé mi casa, recuperé mi empresa, recuperé mi buen nombre. Y mucho más importante que todo eso, me gané cada mañana de sábado en una fondita, tomando café con un niño que tiene mi terquedad, el ojo para los colores de su abuela y una firme opinión sobre dónde van los tenedores, que yo no le discutiría por todo el oro del mundo. Los que intentaron borrarme del mapa ya no están. Yo sigo aquí. Pelea. Documenta todo. Sé más paciente que tus enemigos. Y ten la certeza, mi amigo, de que la verdad siempre, siempre sale a flote, por más profundo que intenten enterrarla.